Parte de la información que le preocupa a todos los bolivianos es, sin lugar a dudas, las elecciones. Seguramente una parte del proceso en la que se planifica estas elecciones tiene que ver también con planificar cómo es que van a votar los ciudadanos bolivianos en el exterior. Este y otros temas más nosotros vamos a buscar conversarlos ahora con el vocal Tawichi Tawichi. ¿Cómo está, vocal? Buenos días. Gracias por sacarse tiempo nuevamente para conversar con nosotros en Hola País. Hermano Brian, muy buenos días. Sí, estamos este año del Bicentenario será un año muy complicado, si eso lo puede percibir. Será el año yo lo llamo la madre de las batallas políticas, será ese año, ¿no? Y es bueno que nuestra democracia sea muy competitivo, ¿sí? Pero bajo reglas claras. Entonces, y también tenemos que tener certidumbre sobre este proceso electoral, y en ese marco estamos trabajando ya como órgano electoral. A sus órdenes, estimado Brian. Vocal, empecemos por lo principal. ¿Cuál sería el calendario y cuál es la planificación que están tomando ustedes desde el Tribunal Supremo Electoral, por favor? A ver, estimado Brian, tenemos el siguiente calendario, ¿sí? Este próximo 10 de abril estaríamos arrancando con el calendario electoral, ¿sí? Y eso nos arroja para que el próximo domingo 10 de agosto tengamos jornada electoral, día de la votación. Y si acaso no hay un ganador en esta primera contienda del 10 de agosto, es decir, si no hay un candidato que supere la barrera del 50% más uno, o no tenga una distancia de más del 10% el primero respecto al segundo, la norma electoral señala que debe haber una segunda vuelta. Okay. Y en la segunda vuelta, la Constitución política señala que debe hacerse 60 días después, lo dice la Constitución, ¿ya? Entonces, eso nos lleva al 12 de octubre, domingo 12 de octubre sería la fecha tentativa, la fecha que se produciría la segunda vuelta, ¿sí? La segunda vuelta. Y eso nos deja, mire, del 12 de octubre nos deja con las justas para que el próximo 8 de noviembre de este año se produzca el cambio, la transición con el futuro presidente o presidenta y futuros diputados y senadores. Un datito más, alguien dijo por ahí que ¿por qué no modifican del 10 de agosto, que está muy cerca a las fechas cívicas, y no hacen el 17 de agosto? Por si acaso, el 17 de agosto es fiesta de Urcupiña, una gran fiesta que hay en Cochabamba, entonces también se afectaría eso, por si acaso, ¿no? Pero nuestros tiempos, estimado Brian, son tiempos técnicos que se ajustan a nuestra Constitución y a la normativa electoral. Esa es nuestra planificación, y para ello necesitamos, estimado, de entradita, hay que blindar esta elección presidencial en dos aspectos. Una, en el marco normativo, jurídico, y en el marco económico. En lo económico necesitamos bolivianos 310 millones, es el presupuesto que hemos trabajado. Hay que dividir esos 310 millones de bolivianos en dos partes. Una primera parte es el presupuesto nacional, elecciones dentro del país, que son 260 millones, ¿sí? Y otros 50 millones, ¿no? De 260 a 310 son 50 millones, ¿sí? Esos 50 millones que los necesitamos en dólares, en divisa dólar, ¿sí? El Ejecutivo nos tiene que proveer ese monto de 7 millones de dólares al órgano electoral para que nosotros podamos realizar elecciones presidenciales en el exterior. Voto en el exterior, porque se vota, quiero señalar, en más de 30 países, ¿sí? En el exterior votan aproximadamente 300.000 bolivianos que viven fuera del país. Diputado, una consulta específicamente que tiene que ver con la cantidad, perdón, vocal.
300.000 bolivianos significan qué porcentaje del resultado final de unas elecciones. ¿Por qué es tan importante sacar el presupuesto para que los ciudadanos bolivianos puedan votar en el extranjero? Está en nuestra normativa electoral, estimado Brian. Sí, está en la norma que el Estado boliviano garantiza el voto en el exterior. ¿Sí? Eso deviene de nuestra normativa electoral y en ese marco nosotros tenemos que honrar, cumplir. En Bolivia los bolivianos y las bolivianas tenemos el derecho constitucional de ser elegido o el derecho constitucional de elegir. Es decir, por esas razones, es un mandato constitucional. Es decir, ustedes no tienen la opción vocal de elegir, simplemente tienen que hacer. Por lo tanto, mi segunda consulta es, ¿de dónde van a salir estos recursos? Entiendo de que ustedes hacen un requerimiento, me imagino yo que al gobierno, me imagino también que es parte del presupuesto general del Estado de este nuevo año. Si no, la pregunta sería, ¿de dónde salen esos recursos? Sí, estimado, nosotros hacemos, usted lo ha dicho, nosotros hacemos el requerimiento al Ejecutivo, ¿sí? Y el Ejecutivo nos tiene que proveer esos recursos para que nosotros podamos trabajar, organizar, administrar el proceso electoral. ¿Y por qué lo decimos con esta antelación? Mire, estamos hoy, el día de Reyes de Magos, 6 de enero, ¿sí? Hoy. Lo decimos con esta antelación. Recién empezará el próximo 10 de abril. Lo decimos por lo siguiente, ¿no? Porque el año pasado, estimado Brian, nosotros como órgano electoral tenemos un compromiso, somos socios de Uniore Capel, que es una unión que aglutina a todos los entes electorales de la región, ¿no? De Chile, de Argentina, de Costa Rica, o sea, de la región, o sea, es la Uniore. Nosotros como parte asociada hacemos una pequeña contribución de $5.000, ¿no? El 2024. Y hicimos el pago vía Banco Central, para que vía Banco Central se pueda hacer ese depósito de los $5.000. Estimado Brian, no prosperó la gestión 2024. $5.000. O sea, y hicimos obviamente los recordatorios, todo ese trámite no prosperó. Ahora vamos a deber este año $10.000. Y si eso no salió, de verdad que nos pone a nosotros, nos preocupa. Entonces lo tenemos que decir con esta antelación para que no sea ninguna sorpresa y que el Ejecutivo prevea, ahí queremos llegar, prevea estos recursos de los $7 millones, que son aproximados, sí, tal vez sean algo menos, pero va a bordar por ahí, y de esa manera tengamos certidumbre en este proceso electoral presidencial 2025. A eso apunta, ¿no? No lo hagamos, no hay que improvisar, hay que más bien ser previsores, y eso estamos haciendo ahora con esta antelación para que reaccione el Ejecutivo. Vocal, ¿cómo se puede blindar estas elecciones? Más allá de que el presupuesto, sin lugar a dudas, es parte principal, si no la más importante, ¿de qué manera se puede blindar las elecciones? Sí, la única manera, estimado Brian, de blindar es incluir a los vocales, repito, a los vocales del órgano electoral a esta ley 044. ¿Sí? Punto de partida. ¿Por qué digo esto, estimado Brian? El año pasado en la elección judicial tuvimos 72 amparos que pretendieron interrumpir, hacer abortar, ¿no? Ese proceso electoral judicial. Y somos testigos de eso todos los bolivianos, todos. 72 amparos, estimado Brian. Este año también se van a venir seguro, desde ya eso va a haber más de un amparo constitucional que va a querer hacer eso, porque se ha aceptado una jurisprudencia. Nunca antes, Brian, nunca antes un tribunal o un juez había declarado desierta una convocatoria.
Sí, hay que recordar que el Tribunal Constitucional declaró mediante esta sentencia constitucional que tengo en la mano, recordaremos, a 770, quebrado 2024, reita S4 del pasado 4 de noviembre. Esta sentencia declaró en 5 departamentos desierta la convocatoria: Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, para el Tribunal Constitucional. Esta sentencia, estimado Brian, declaró desierta la convocatoria para 2 departamentos en el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Y hoy tenemos 7 cargos pendientes todavía para elegir. Y eso nunca había ocurrido, jamás, en estos 40 últimos años. Y eso no ocurre en los estados del mundo, no ocurre. ¿Por qué? Porque se respeta la preclusión de un proceso electoral. La preclusión es una norma básica, fundamental en un proceso electoral y que debe respetarse. Es decir, que ninguna actividad de un proceso puede ser retrotraído, ¿sí? Y a eso, repito, para blindar esta elección, ahora se requiere, pues, incorporar los vocales como punto de partida. Y si la Asamblea, ¿y quién tiene que incorporar? Tiene que incorporar la Asamblea Legislativa a los vocales, a esta ley. Quiero recordar que esta ley, para que se entienda bien, la ley 044 es una ley que le da para que sean procesados las altas autoridades de un Estado, tiene que pasar por una autorización de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y en esta ley está el presidente del Estado, el vicepresidente, está el general, están los miembros del órgano judicial, está también esta institución que se llama, por cierto, no es poder del Estado, no es parte del órgano judicial, que se llama Tribunal Constitucional. Es una institución, el Tribunal Constitucional está algo apartito, independiente, también goza de esta ley 044. También está el Defensor del Pueblo, por si acaso. Y los vocales no estamos en la ley 044. ¿Por qué? Que juzgue la sociedad, ¿por qué no estamos ahí? Es una ley, por si acaso, un retroceso. Los vocales de la Corte Electoral, de antes de los 90, tenían caso de corte. Estaban en esta ley parecida, 044, estaban ahí, antes del código electoral, estaban inmersos. Vocal, ¿y eso por qué cambió? Estamos fuera de esta ley 044. ¿Eso por qué cambió? ¿Por qué antes si funcionaba y era una forma, un camino, digamos, para mejorar, si quiere usted, la fiscalización de los resultados del proceso de las elecciones? ¿Por qué cree usted que cambió? Es decir, ¿por qué le dieron esa forma si supuestamente era algo que le producía un bienestar a los ciudadanos, al gobierno en sí? ¿Por qué cree usted que lo cambiaron? Ajá. Yo quiero pensar que puede ser muchas razones, estimado Abril, ¿no? Muchas. Una de ellas puede ser que obedece a una estrategia. Una estrategia de poder político, justamente de tener vocales sumisos, ¿no? Vocales que puedan ser chantajeables a la política. Claro. Otro factor puede ser que sea un olvido. Porque ¿a dónde quiero llegar, estimado Brian? A esto. Mucha atención. Cuando hablo de blindaje, es como darle esta suerte de darle algunas seguridades en su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplito, estimado Brian. Los periodistas, ustedes, están amparados en la ley de imprenta, que ya tiene 100 años, ¿sí? Es como si el año, con la nueva Constitución, el año 2010, los hubieran sacado a los periodistas de la ley de imprenta. O sea, hubiera desaparecido la ley de imprenta y se hubieran quedado sin ley de imprenta. Yo le preguntaría a usted, ¿por qué habrán hecho el año 2010, los habrán sacado a los periodistas de la ley de imprenta? Y uno podría decir, no, es que ese año, el año 2000, después de la Constitución, se han olvidado, obedecieron, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que nosotros, las autoridades, necesitamos ciertas seguridades jurídicas. Garantías, ¿sí? ¿no? Para trabajar
en el marco de nuestras atribuciones, nada más que eso. En Bolivia, la atribución de la justicia electoral, esta potestad, esta competencia está en el órgano electoral. Y si no nos dan esa seguridad jurídica de que nosotros hagamos nuestro trabajo, entonces estamos por demás, estimado Brian. Estamos por demás. Que maneje nomás la justicia electoral, el Tribunal Constitucional. Listo. Seamos un Estado serio. O sea, por eso no debe, la Constitución dice, estimado Brian, que los órganos son independientes. Y lo dice nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, en ese marco, yo pregunto por qué los han sacado los vocales de la Ley 044. Entonces, ahora nosotros estamos, de verdad, estamos vulnerables, estamos indefensos, estamos, en Aymara se dice, alanchos. Nanacaja, estamos alanchos. Quiero decir, nosotros estamos desnudos, hablando jurídicamente, ¿no? Entonces, le haría mucho bien al Estado boliviano, a nuestra institucionalidad, que la Asamblea Legislativa no se incorpore a la Ley 044. Ojo que este pedido no es solo lo que digo yo, es un pedido que lo hace la Organización de Estados Americanos. Leer la página 25 del pasado informe de elecciones judiciales. La OEA recomienda incluir a los vocales a la Ley 044. No solo es esta ley, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año 2020, en su informe del GIEI, en su recomendación número 26, le dice lo mismo al Estado boliviano. Quiero recordar que el pasado 11 de noviembre del 2024, el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente Andrónico Rodríguez, presidente Omar Yujra, actual presidente de diputados, firmaron un compromiso de incorporar a los vocales a la Ley 044. Y hasta la fecha, acá tengo la firma por el acta, que es público, está firmado por David Choquehuanca, está firmado por Andrónico Rodríguez, Omar Yujra, está firmado por los líderes políticos Carlos de Mesa, Zvonko Matkovic, también está firmado por Gerardo García, que estaba fungiendo entonces como vicepresidente del MAS. O sea, eso es blindar la elección presidencial, ¿sí? Blindar en lo jurídico. Y a eso hay que discutir otras temáticas, por ejemplo, es el tema de que hay que incorporar también jurídicamente la transmisión de resultados preliminares que debemos contar esa noche de la jornada electoral. ¿Vocal? No está en la ley, debería... Sí, disculpe usted que lo interrumpa. Por la prisa de la televisión tengo que cortarlo, sin embargo quiero agradecerle por la buena predisposición que usted tiene siempre de explicarme todo. Me voy a quedar con esta asignatura pendiente, seguramente lo estaremos contactando una nueva oportunidad para que me lo explique más largo y tendido. ¿Por qué los vocales no hacen parte de la Ley 044? Es una incógnita que me llama mucho la atención y me parece que indagar en el desarrollo de esta información vocal puede darle como beneficio a los ciudadanos bolivianos la tranquilidad de que las elecciones puedan ser mucho más transparentes de lo que se puedan llegar a dar. Así que yo quedo agradecido con usted hasta una próxima oportunidad. Dígame. Sí, un datito más importante, que si los vocales hubiéramos estado en esta Ley 044, estimado Brian, hubiéramos tenido elecciones judiciales completas, íntegras, totales. Eso que quede muy claro.